Pues buenas tardes a todos, es un placer estar con vosotros, espero que sigáis pensando que es una suerte contar conmigo después de la conferencia. Pensarlo antes está bien, pero lo importante es pensarlo después. A ver, hay muchísimas cosas que decir sobre los jóvenes. He tenido unas entrevistas y la verdad es que podemos hablar de muchas cosas. Estoy para vosotros, para todas las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Mi objetivo un poquito es no ni demonizar a los jóvenes ni victimizarles, ¿de acuerdo? Es una cosa que creo que se hace demasiado en la sociología española de los jóvenes y creo que es un error, ¿vale? O ver a los jóvenes como unas víctimas, solo como víctimas, o verles como unos diablos bueno... Entonces yo, sinceramente, no me parece infantil esa forma de abordar el tema de los jóvenes. Voy a intentar verlo desde diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a ver... Voy a empezar... A ver, la verdad es que me gusta empezar por aquí, ¿vale? Porque es un tema muy antiguo. La cuestión de la crisis de los valores de los jóvenes. Estamos en crisis, los valores de los jóvenes están en crisis, los valores en crisis, bueno. Creo que, bueno, como ya sabéis, bastante de vosotros, supongo, porque ya lo habréis oído en algún sitio, Sócrates, la marioneta de Platón, dice también, en un momento de la República, que los jóvenes, ya en aquel entonces, en el siglo IV a.C., que los jóvenes están en crisis de valores, etcétera, etcétera. Llevamos 24 siglos de crisis de valores de los jóvenes, ¿vale? Creo que, vamos a ver, evidentemente buscar los valores de los jóvenes, en los valores que nosotros dejamos hace, bueno, yo en mi caso 25 años, es un error. Pero no por eso existe una crisis de valores por parte de los jóvenes. Pero evidentemente, bueno, vamos a enfocarlo desde varios puntos de vista. En primer lugar, ¿realmente sería tan extraño que hubiese una crisis de valores por parte de los jóvenes? Es decir, que hubiese una crisis de valores. ¿Sería tan extraño? Acabo de escribir el último libro que tiene que salir en algún momento mío. Es uno de 1968, escrito un ladrillo de 450 páginas sobre el 68. Y al final del libro hablo sobre Jerry Rubin, que es uno de los grandes del 68 norteamericano, que llegó a Wall Street y empezó a tirar billetes de dólar él lo llamaba los cerdos, los cerdos de Wall Street. Y 10 años más tarde publica un artículo en el New York Times que pone "Guess who's coming to Wall Street?" Él se metió en Wall Street para hacer cosas financieras, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, vamos a ver, el comunismo fue una gran ideología y se vino abajo y se convirtió en un auténtico infierno. El nacionalsocialismo, aunque lo veamos ahora mismo como algo terrorífico, en su momento fue una gran utopía, ¿vale? Que evidentemente se convirtió también en un infierno. Y la última de las grandes utopías, hace exactamente 50 años, en 1968, ahora mismo los que están gobernando el mundo eran los que en aquel momento estaban tirando adoquines en París, en Roma o en Estados Unidos. En segundo lugar, hay cada vez modelos de aprendizaje más amplios, más mestizos también, que evidentemente hacen relativos muchos valores que ya no se ven de la misma forma absoluta como se veían antes. Por otro lado, y esto lo veremos dentro de un momento, lo voy a reservar para más adelante, una auténtica podredumbre moral de las instituciones y de muchos personajes públicos de este país. Es muy difícil exigirle a los jóvenes que tengan una moral y grandes valores y grandes ideales cuando los políticos, en primer lugar, pero también los deportistas, los escritores, todo el mundo, al final defrauda Hacienda y hace chanchullos por donde sea. Y por último, y esto es lo que de aquí quiero arrancar, es lo que se ha llamado la ruptura de los pactos fordistas. ¿A qué llamamos la ruptura de los pactos fordistas? La primera vez que se habló de esto fue en el 93, o sea, ya ha llovido un poco desde entonces. Antes existían lo que se llamaban los pactos fordistas, en la cual la sociedad le decía al joven: mira, estudia, esfuérzate, sé persistente, sé constante, suda, y nosotros te garantizamos un futuro, te garantizamos una vivienda, te garantizamos la posibilidad de formar una familia. Eso ha desaparecido. Y básicamente ahora la sociedad básicamente se desentiende del joven. Y esto explica mucho también del distanciamiento del joven de la sociedad y de sus valores. Yo lo he expresado, lo he escrito, por si a alguien le interesa, porque no voy a profundizar ahora mismo en todo esto, demasiado.
Pero lo he escrito en 3 artículos que se llaman Miserials. Hago un juego de palabras entre millennial y miserable, y de miseria, ¿de acuerdo? Y hablo, en el 1, hago una exposición general. En el 2, abordo el tema, por si a alguien le interesa entrar en internet, son de acceso gratuito. En el 2, abordo la cuestión de la precariedad laboral del joven y la cuestión de la precariedad en la vivienda del joven, la imposibilidad de emanciparse de los padres, etcétera, etcétera. Y el tercero de ellos, hablo de una revolución silenciosa. Mucha gente me ha preguntado, ¿realmente leyendo el 2, los jóvenes no están haciendo nada? ¿No se agitan, no salen a la calle, no protestan, no dicen nada? Pues no. Pero en el 68 había una entrevista con Jean-Paul Sartre, el filósofo, donde le decían, ¿realmente cree usted que va a triunfar la revolución de los jóvenes? Y él decía, los jóvenes no tienen pan, o sea, no hacen el pan, no sirven la carne, no tienen nada que realmente necesite la sociedad, con lo cual esta revolución está abocada al fracaso. A corto plazo es así, pero a largo plazo los jóvenes tienen lo más importante para sostener una sociedad, sus hijos futuros. Y si un joven, o muchos jóvenes, o todos los jóvenes de un país no pueden tener hijos, como vamos a ver que no pueden, no porque no tengan mucho dinero, sino porque ese eufemismo maravilloso de la flexibilidad laboral les garantiza, bueno, les garantiza no les garantiza nada, pero bueno, les permite cobrar una miseria de dinero un mes. Pero al mes siguiente no saben si van a cobrar algo, no van a cobrar nada, si van a seguir en la empresa. Yo tengo una prima que tiene que firmar un contrato todos los días. Todos los días lo primero que hace, nada más llegar a su escritorio, en su empresa, es firmar una hoja que todos los días por la mañana le ponen encima de la mesa. Todos los días la firma, todos los días pasa un chico jovencito recogiendo la hoja, y eso es lo que está. Y un día va a llegar, nos lo cuenta, y va... No hay hoja. Ya no hay hoja. Pues cogerá sus cosas, que tampoco son muchas, nos ha contado que prácticamente no tiene nada, y se irá. Si un joven gana 10.000 euros, cosa que no hace ningún joven en este país, gana 10.000 euros en un mes, puede comprarse una chaqueta, puede comprarse un coche incluso, pero no puede tener un hijo, porque no sabe si lo va a tener al mes siguiente o al siguiente. Una chaqueta o un coche lo pueden vender al mes siguiente o a la pop, pero un hijo no se lo va a comer al mes siguiente. Con lo cual, los jóvenes están dejando de tener hijos y en el año 2060, según el INE y según todas las proyecciones internacionales, vamos a ser el país más viejo, no de Europa, del mundo, junto con Corea del Sur, Japón y Alemania. Algo absolutamente insostenible y una verdadera revolución. Mirad, el año pasado, bueno, no, mentira, al principio de este año, Cáritas Europa hizo en 17 países un estudio y sus conclusiones fueron brutales. Además no son conclusiones de España, porque curiosamente en España no hizo el estudio. Lo hizo en Holanda, en Alemania, en Francia, en Italia. Para estos países, que están bastante mejor que España, sus conclusiones eran demoledoras. Las sociedades europeas han abandonado el compromiso con la cohesión social y con las jóvenes generaciones. Estas son las conclusiones del informe de Cáritas Europa. Por primera vez en décadas, estas generaciones tendrán menos oportunidades y estarán peor que en sus padres, con empleos escasos, salarios bajos, condiciones paupérrimas de trabajo y deficiente acceso a la protección social, derechos básicos y tal. Esto nos lleva a los SINKIs, que acuña el término Cáritas Europa. Los SINKIs son personas, parejas jóvenes con un solo sueldo y sin hijos, ¿vale? Bien, esto evidentemente no solamente ha roto el pacto social desde la sociedad hacia los jóvenes, también de los jóvenes hacia la sociedad. Cuando escribía Generación Selfie, estaba escribiendo y vi una noticia en el periódico que me llamó bastante la atención. Eran unas elecciones, no me acuerdo cuáles eran exactamente, creo que las europeas, no estoy muy seguro. Y había un chico en La Coruña que le habían llamado a ser el presidente de una mesa electoral y que se había negado a ir. Entonces fue la Guardia Civil por él y dijo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Qué le debo yo a esta sociedad? ¿Qué ha hecho esta sociedad por mí? ¿Por qué tengo que ir yo allí? Me llamó bastante la atención porque básicamente ejemplifica bastante lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto, para los que os guste el ajedrez, es la estrategia de Roque. La estrategia de Roque consiste básicamente en que el rey se protege del resto del tablero, es decir, la gran sociedad, con sus amigos y su familia. ¿De acuerdo? Y es exactamente lo que están haciendo los jóvenes. Los jóvenes le tienen miedo a la sociedad
porque además tampoco les ofrece, y además piensa que no les ofrece nada. Con lo cual lo que hacen es enrocarse, ¿de acuerdo? Y eso se ve claramente en las grandes importancias y los grandes valores de los jóvenes, ¿vale? Familia y amigos, lo primero junto con la salud, ¿vale? El resto, ya veremos después, la iglesia al final del todo, pero el resto muy por debajo. Vamos a ver las partes del enroque, ¿de acuerdo? En primer lugar, la familia. Hay sociólogos que dicen que es normal que los jóvenes le den tanta importancia y les guste tanto su familia. Hombre, a fin de cuentas, se lo da en mamá. Mamá plancha la ropa, mamá hace la comida, y no es machista, es que es así, es una realidad. Mamá hace las cosas y ellos viven a cuerpo de rey. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con esos sociólogos, pero yo voy un poquito más allá. Es decir, los jóvenes aprecian a sus familias por esto, pero aprecian a sus familias también por mucho más. Con raras excepciones confían en sus familias y hay una mayor satisfacción, es decir, esto se ve a lo largo del recorrido de 1984 a 2017. Hay un incremento de los modelos democráticos de familia, el modelo democrático crece del 62 al 69%, el autoritario del 10 al 11 y el permisivo del 12 al 10. Dicho de otra forma, las familias tienen, a diferencia de la sociedad, las familias sí tienen a los jóvenes en cuenta, les preguntan, les consultan y toman las decisiones en común. Pero también, aunque ponen el modelo permisivo del 12 al 10, también hay que plantearnos una cuestión. ¿Realmente el modelo actual de familia es el modelo democrático? ¿O más bien es el modelo permisivo? Hay opiniones, hay opiniones. Os dejo que respondáis vosotros. Pero yo, por lo que veo, creo que este 10% de modelo, este 69% y este 11% de modelo autoritario y permisivo, el 10%, no me cuadran. Soy sociólogo, pero no soy tan tonto. Es decir, los sociólogos a veces hacemos muy mal las preguntas. Si yo les pregunto a cualquiera de vosotros, oye, ¿tu familia qué es? ¿Democrática, autoritaria o permisiva? La pregunta está fatalmente hecha, ¿vale? Con lo cual, evidentemente me vais a decir democrática, pero yo creo que la familia hoy en día es demasiado permisiva. La familia hace todo lo que sea necesario para no entrar en conflicto con el joven. Hay un estudio muy bonito que compara diferentes familias por toda Europa y, bueno, compara las familias finlandesas, las suecas, las noruegas, que apoyan a los jóvenes, incluso les dan dinero para que se vayan de casa a los 19, 20 años. Está la familia francesa, tal, que, bueno, les dejan en tal un cierto tiempo, pero luego les... Y está la familia española, que cuando se van antes de los 30 años, la familia tiene la sensación de haber hecho algo mal. Es extraño. A mí, por lo menos, me resultó extraño ese informe. Algunos sociólogos, no sé si lo veis bien, algunos sociólogos han hablado incluso de la familia light, una familia que no cumple con sus responsabilidades de educación, o por lo menos no hasta como debería hacerlo. Es decir, familias que, por ejemplo, mira, os voy a contar, aunque luego hablemos de la cuestión de las nuevas tecnologías, yo suelo poner varios ejemplos, ¿vale? Porque los he ido viendo. Uno de ellos, en Marrakech. Si habéis estado en Marrakech, sabréis que la plaza central es una auténtica maravilla. Es decir, hay tragadores de fuego, hay gente con serpientes, es un auténtico las mil y una noches, de verdad. La última vez que fui, que fue hace 2 años, había unos chicos, una familia española, jóvenes, los niños tendrían unos 12 y 15 años, una cosa así, estaban de frente a la plaza y el niño estaba con un móvil, no apartaba su mirada del móvil, y la niña estaba jugando algún juego con la tablet. Yo me estaba poniendo nerviosísimo, porque yo decía, pero ¿no ven lo que hay ahí? ¿Pero están haciendo lo mismo que hacen en el salón de su casa? Y lo siento mucho si molesto alguna sensibilidad, pero yo estaba pensando, ¿cuándo viene el capón? ¿Cuándo viene la colleja? ¿Cuándo viene el tirón de orejas? ¿Cuándo viene el chaval? Mira la plaza. Pues no vino en ningún momento, estuve 3/4 de hora, estuve comiendo y en ningún momento la familia les dijo ni mu. A mí me sorprendió, ¿vale? A mí me sorprendió bastante. Tengo bastantes ejemplos de estos, pero luego os voy a aburrir con esos ejemplos. Vamos a ver 4 grandes valores, aparte de la familia y de los amigos, 4 grandes valores de los jóvenes actualmente. En primer lugar, veis ahí arriba, libertad y autonomía. Os parecerá que a lo mejor está mal puesto junto, libertad y autonomía. ¿Por qué las dos cosas juntas? Porque yo creo que están muy relacionadas. Y me explico. España, cuando yo llegué a Alemania,
hace ya 20 años, pero vamos, ahora la situación es incluso mucho peor. Yo tenía 23 años y me preguntaron, bueno, ¿tú en España dónde vives? Y yo, con mis padres. No, en serio. No, que con mis padres. ¿En serio? Pero sí, ¿por qué? Yo, no sé, no, me parece muy extraño. En España es lo más habitual es vivir con nuestros padres hasta los 25, hasta los 29, hasta los 30 y hasta los 35. Y dentro de poco yo creo que hasta los 55 o 60 años. No es normal. No es normal. Antes hablaba con una amiga y me decía lo del coche de los chavales, que estaban obsesionados con el coche. Sí, porque el coche es su primer espacio vital, su primer apartamento, el primer sitio donde pueden desarrollarse como oír su música, estar con su novio, estar con su novia, fumarse algo legal o ilegal y estar bien, estar tranquilos, porque no tienen un espacio en casa, su habitación, pero me van a traer... Bueno, la cuestión es que los jóvenes españoles están obsesionados con el coche porque los jóvenes españoles no tienen autonomía. Y eso, en mi opinión, por lo menos, les hace sobrevalorar su libertad. Hasta tal punto que ellos mismos lo dicen. Pero ¿en qué sobrevaloran su libertad? En su cuerpo, en su moral, en su ocio, en su sexo y en su consumo. Son los 5 grandes cotos vedados de los jóvenes donde nadie, absolutamente nadie, puede entrar. Ni puede decirles, evidentemente, qué hacer o qué no hacer. Hasta los propios jóvenes piensan eso. Cuando se les pregunta, en el último informe de la Fundación SM, nivel de libertad adecuado, el 49% piensan que los jóvenes tienen un nivel de libertad adecuado. Insuficiente, 16%, más de la que deberían. 1999, 22%, ahora el 30%, casi 1 de cada 3 jóvenes piensa que tiene más libertad de la que ellos mismos lo piensan. Es muy llamativo. Bien. Relacionado con la libertad, os daréis cuenta, os vais a dar cuenta cuando terminemos con estos 4 grandes valores, que los 4 no son valores diseminados, esparcidos, sin ningún sentido, sin ninguna coherencia, forman un sistema, ¿vale? Bueno, evidentemente los piercings son una forma de libertad corporal, donde evidentemente ya los padres, o por lo menos yo les pregunto muchas veces a mis alumnos, ¿pero habéis tenido problemas? No, ya no tienen problemas para ponerse piercings. Desde luego el tatuaje no. Leí una cosa sobre los tatuajes que me llamó mucho la atención. Leí en un libro de antropología del cuerpo que los tatuajes en los jóvenes podían tener muchos significados diferentes. Podían significar una ruptura sentimental, podían significar algo que querían conseguir, podían significar un rito de paso entre 2 estados, ¿de acuerdo? Entre el colegio y la universidad, entre la universidad y el final de la universidad, etc. Podían significar muchas cosas, pero había un común denominador fundamental. Marcar el cuerpo como propiedad privada. Como yo recordaba, porque cuando lo leí recordé cuando yo era muy pequeño, ¿vale? Yo recordaba a mi abuelo tenía vacas, tenía cerdos, tenía caballos y tenía de todo. Yo recuerdo a mi abuelo marcando a las reses, ¿de acuerdo? Con un símbolo que era el suyo. Y cuando lo leí me acordé de eso, ¿vale? Es decir, marcan el cuerpo como algo suyo, propiedad privada. Y todo esto, evidentemente, no os lo estoy contando porque sí. Os lo estoy contando porque luego vendrá la segunda parte relacionada con la Iglesia, lógicamente, ¿vale? Esta foto salió en El País. Curas y jueces fuera de mi cuerpo. A mí me llamó mucho la atención esta frase. Bien, vamos a ver. Ya no hay instituciones, ni siquiera la familia, que pretendan entrar en los cotos vedados de los jóvenes, entre otras cosas su cuerpo y su sexualidad. Y como veremos luego, ni siquiera su familia, que es lo que más valoran, lo que más aprecian, lo que más quieren, intentan ya decirles qué pueden o qué no pueden hacer, ni con su cuerpo, ni en la cama, ni en qué postura, ni nada. Y viene la última institución, porque lo vamos a ver, es la número 17 en confianza por parte de los jóvenes, y les siguen intentando decir lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Relacionado con la libertad viene la rebeldía. Hay una auténtica obsesión con ser rebelde, ser original, ser auténtico, ser... Bueno, fijaros, cuando se les pregunta a los jóvenes, ¿cómo sois? A mí me llamó mucho la atención, por eso le dediqué un capítulo en el Consumidores Consumidos, que consumistas, 51, rebeldes, 48, lo segundo, rebeldes. Demasiado preocupados por la imagen, 47. Luego hay otros, ¿vale? Los veis, egoístas, indignados, con poco sentido del deber, con poco sentido del sacrificio, bueno. Pero me voy a centrar en los 3 primeros, ¿vale? A mí me llamó mucho la atención esto de consumistas y rebeldes. En primer lugar, me llamó la atención lo de rebeldes, porque yo no lo veo por ningún lado.
Lo estaba comentando antes. La Edad Media, perdonad que os tire abajo un mito, la Edad Media del 15M era de 40 años. Era de 40 años. Yo vivo en la calle Echegaray, ¿vale? Que es una calle de bares, de copas y todo esto, pero que da la casualidad de que está a 3 minutos de sol del epicentro. Y yo me pasaba todos los días allí, me quedaba, escuchaba, me sentaba, etcétera, etcétera. Yo decía, esto no es lo que veo en los medios de comunicación. Es decir, en los medios de comunicación siempre sacan la foto del joven. Y si es un joven, dándole una patada a un container, muchísimo mejor. Pero esto no es lo que yo estoy viendo. Aquí la gente es bastante mayor de lo que aparece en los medios de comunicación. Efectivamente, luego lo constaté con una encuesta que había hecho Intermón, donde aparecía que la edad media era de 40 años. Es decir, la idea de... Bien, ¿por qué los jóvenes piensan que son rebeldes? ¿Por qué lo piensan? ¿De dónde sacan esa idea? Entonces yo me planteé una cuestión. ¿Se puede ser consumista y rebelde al mismo tiempo? Hay un sociólogo que fue profesor de mi padre, que se llama Merton, en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en Nueva York, que tiene una tipología de jóvenes, de formas de enfrentarse a la sociedad, ¿de acuerdo? Y él decía que el rebelde era el que decía no a los fines de una sociedad y decía no a los medios para conseguir esos fines en la sociedad. Ser consumista significa decir sí a los fines y significa decir sí a los medios. ¿Por qué esa rebeldía? Claro, y ahí acuñé lo que es la rebeldía consumista. Los jóvenes se ponen los pantalones bastante caídos, se ponen una gorra, se ponen una camiseta del Che Guevara o de Chihuahua, porque les da un poquito lo mismo, porque da igual, no, existe. Existe, porque la he visto yo, en Madrid, imitando al Che Guevara, con la boina del Che Guevara, con la estrella del Che Guevara, pero es Chihuahua, el de la Guerra de las Galaxias. Da igual, la cuestión es que se gastan 150 euros y se creen rebeldes por eso, ¿vale? O ven Black Mirror y dicen, ¡jo, qué fantasía, qué rebeldía! Bueno, hay una rebeldía consumista, y yo tengo una teoría particular sobre esto, que os la voy a contar evidentemente, muy rápidamente, que es que así se desactiva la auténtica rebeldía. Dicho de otra forma, si yo me creo rebelde, ¿y por qué tengo que ser rebelde? ¿Por qué tengo que rebelar? ¿Por qué tengo que salir a la calle y empezar a pegar gritos por mi futuro y por el futuro del planeta, o por lo que sea? Yo ya soy rebelde. Me pongo la gorra, me pongo los pantalones caídos o subidos, me da igual, ¿vale? Fijaros, esta es una ilustración de uno de los libros que a mí más me gustan de filosofía, que es de Michel Foucault, Vigilar y castigar. Habla sobre las sociedades represivas que iban adoctrinando al niño, iban adoctrinando su cuerpo, iban poniéndole en postura, iban metiéndole las ideas a través, ¿vale? El rodilón, el árbol, y cómo tienes que pasar por lo que es la normalidad. Y esta es una foto que saqué hace unos cuantos meses de Facebook, que soy un adicto a Facebook, que es exacto, si os dais cuenta, es exactamente lo mismo. Hay una auténtica idolatración del rebelde. Pero fijaros, hay un autor que me gusta mucho que se llama Pascal Bruckner, un filósofo ensayista francés, que fijaros lo que dice: ser un rebelde profesional es una pura contradicción, pues hace cotidiano un estado excepcional. Pero se trata de un mecanismo de autopromoción muy valorado en una sociedad, creo que aquí está la clave, donde todos queremos ser únicos. Pasar por un proscrito otorga cierto prestigio. Por ello se busca el aura tenebrosa de los malditos, a ser posibles sin los peligros inherentes a dicha condición. Creo que en ese extracto Pascal Bruckner refleja muy bien lo que es la obsesión del joven actualmente por ser rebelde y por ser único, por ser diferente. Yo doy sociología del consumo y me cuesta muchísimo convencerles de que a fin de cuentas visten igual que sus amigos. ¡No! Yo he visto como yo quiero. Pero tío, mira un momento a tus amigos alrededor, pero si es que es tan fácil como dar una vuelta. Bueno, sí, pero porque son mis amigos, pero yo he visto como yo quiero. Que no, tío, en serio, de verdad. Que, bueno. En relación con esto está la cuestión de la tolerancia. Es decir, si todos queremos ser únicos, yo creo que porque cada vez los jóvenes, y nosotros, no, ahí no me estoy refiriendo a los jóvenes, creo que llevamos 30 o 40 años haciendo esto, somos cada vez más parecidos. Hay una cuestión que es la tolerancia, que es muy extraña porque como que los jóvenes se ahogan en la falta de tolerancia, pero yo creo que la tolerancia es cada vez mayor. La cuestión es que ellos la perciben, como podéis ver aquí, va por edades, 18-24, 25-34, 35-44,
poco tolerantes, como veis, disminuye con la edad. Es decir, hay como una ansiedad por la tolerancia, ¿vale? Hay que tolerar a todo el mundo. Ahora bien, os hago dos reflexiones. Una de ellas es de Elzo, que, como sabéis, es de aquí, y tengo bastante buena relación con él, y dice: la tolerancia es uno de esos valores faros que en vez de alumbrar, deslumbra. Es una reflexión un poco extraña, pero yo la entiendo bastante bien. Quiero decir, ¿se puede ser tolerante con todo? ¿Da igual lo que sea? Para eso os traigo otra cita, que es de un poeta sueco, Lars Gustafsson, que es la paradoja de la tolerancia de toda la vida, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo expresa muy bien. La tolerancia de la intolerancia produce intolerancia. La intolerancia de la intolerancia produce tolerancia. No se puede ser tolerante con todo. Y eso es lo que creo que quiere decir Elzo con eso del el faro que deslumbra. Realmente no podemos ser tolerantes con todo. Porque hay cosas que... hay personas, hay grupos sociales, hay pensamientos que son intolerantes. Esto lo decía Marcuse en el 67 en un libro que se llama El hombre unidimensional o en la tolerancia represiva. No sé si os suena todo esto, pero a mí me encanta Marcuse y lo he tenido que tratar para el 68. Y esto nos lleva a la inclusión. Pero realmente lo quiero plantear como una pregunta. ¿Realmente la inclusión es un valor hoy en día? Vamos a ver, para los jóvenes más jóvenes que hay en la sala, les parecerá algo normal, totalmente normal. Para mí, que además me hicieron bullying en el colegio, yo creo que por todas las cosas que hay aquí, me hicieron bullying, ¿vale? Tengo toda la lista, ¿vale? Me sorprende muchísimo y me llena de esperanza si realmente esto es cierto. Es decir, evidentemente todos los tipos de sexualidad tienen que ser incluidas dentro de la sociedad. Tiene que ser incluida el vitíligo, es decir, esta es la modelo que ha hecho para Desigual, la modelo Desigual con vitíligo. Tallas grandes, ¿vale? La chica que pasó con síndrome de Down en la pasarela de Nueva York, vale. Bueno, supongo que todo esto suena bastante de haberlo visto en revistas y todo esto, bien. La película de Campeones, que ha sido un auténtico... ha producido furor, vale. No sé si conocéis la palabra freak. Los freaks, la parada de los monstruos, es una película que se hizo porque con esto os quiero decir que esto lleva un largo recorrido, un larguísimo recorrido. Es decir, creo que por fin estamos recogiendo los frutos de una crítica muy antigua. El director hizo esta película precisamente para demostrarnos la humanidad de los freaks. Los freaks eran los monstruos que iban por todo Estados Unidos. Los monstruos eran los que hemos visto antes, los que llamaban monstruos en aquella época, ¿vale? Y que hoy, gracias a Dios, por fin queremos incluir, o por lo menos los jóvenes quieren incluir en la sociedad. Se les llamaba monstruos y se les hacía tener un show en los circos ambulantes. ¿Se habéis visto una serie que, por cierto, os recomiendo? Carnival. Carnival es una serie sobre un circo ambulante de monstruos, de mujeres con barba, de personas muy gordas, de personas tal. Bien, todo lo que hoy... Bien, luego, ¿os acordáis de esta maravillosa película, ¿de acuerdo? Donde básicamente era el movimiento anti-psiquiátrico en Estados Unidos. En los años 60 hay una frase fundamental, hay un lema que es freak out. Saca lo diferente de ti, saca lo raro de ti, explora lo diferente, no seas gris y no seas normal. Estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 75 años en el anterior. Pero sin embargo, ¿realmente esto es así? A mí me encantaría pensar que lo es. De verdad, porque os repito, aquí lo digo así, jaja, jiji, muy divertido, pero yo lo pasé fatal en el colegio con el bullying, por gordo, por homosexual, me llamaban maricón, me llamaban de todo lo anterior me lo llamaban. Si esto es real, es una maravilla, es un gran logro. Pero hay un señor que supongo que conocéis, que es Chul Han, que es surcoreano en Alemania, un filósofo, estuvo en la cátedra Heidegger, que tiene un libro que os recomiendo, que se llama La expulsión de lo distinto. Qué curioso. Acabamos de ver que hay una inclusión de prácticamente todos lo que antes se llamaban freaks, y sin embargo este señor dice que básicamente nuestra sociedad le tiene pavor a lo distinto, que lo rehuye
que en las redes sociales, eso lo vamos a ver después, que en las redes sociales evitamos el pensamiento que es diferente al nuestro, evitamos a las personas que tienen gustos diferentes y buscamos básicamente lo mismo que nosotros. Quiero dejar el interrogante en el aire porque sinceramente, vale, de acuerdo, sé mucho, tengo muchos libros y todo eso, pero no sé responder a esto. No sé si realmente es una moda o realmente es un cambio que sería maravilloso, ¿vale? Lo dejo ahí, pero es curioso que este señor tenga precisamente este libro. Bien. Vamos a ver la cuestión de la deserción social juvenil, que es fundamental y sobre todo para entender también la cuestión de la Iglesia. Confianza en las instituciones, 2017. Antes de poneros esto, porque si no, no me vais a escuchar. Os hablo. En el año 2010 hubo un bajón brutal de la confianza en las instituciones. Entre el 2005, el informe del 2005 de la Fundación SM, donde yo estuve, y el 2010, había un bajón. Entre 1999 y 2005 ya había habido un bajón. Cuando yo escribí Generación Selfie, el libro que tenéis por ahí, yo dije, creo que van a bajar más la confianza en las instituciones. Y algunos colegas de la universidad míos me dijeron, tío, no te arriesgues porque ya han bajado mucho, no puedes bajar tanto. Y yo pensé, yo creo que van a bajar aún más, yo percibo que van a bajar aún más. Pues efectivamente, bajaron aún más, y mucho más. Fijaros, mucha confianza, fijaros qué mediocridad en las instituciones. Pero incluso mucha y bastante confianza, son solamente 5 instituciones las que aprueban por los pelos. Organizaciones de voluntariado que ni siquiera, yo creo que ni siquiera se pueden llamar realmente instituciones, pero bueno. Policía, sistema de enseñanza, fuerzas armadas y sistema de seguridad social. Todo lo que es estructura europea, ONU, hasta la última, que es la Iglesia. Todas las demás suspenden. Mucha y bastante confianza. No estamos hablando de solo mucha, ¿eh? Mucha y bastante confianza. Y la Iglesia, la última de todas. Antes lo contaba en la comida. En el 2010, por fin, bueno, por fin no, porque llegó, la Iglesia se puso por detrás de las grandes empresas y multinacionales. Mi padre casi llora con este dato. Y yo dije en una entrevista en la radio, una vez, que luego me dieron collejas por todos lados, dije, vamos a ver, los jóvenes confían más en Apple y en McDonald's que en la Iglesia Católica. Es que esto es así. Pero la cuestión es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué tan poca confianza en las instituciones? Claro, habría que hacerse la pregunta inversa. ¿Por qué tendrían los jóvenes que tener confianza en las instituciones? A ver, esto se ha analizado mucho, y yo llevo desde el 2005 analizándolo, y Elzo lo analizó, y todavía lo analizó, y mi padre mismo también lo analizó. Es decir, la cuestión de la jerarquía, los jóvenes detestan las organizaciones jerárquicas, la cuestión de, bueno, hay muchas cuestiones, pero hay que hacerse una pregunta fundamental, que yo resumo con esta viñeta del periódico. Después de tanto anunciarlo, España se rompe. El gobierno, la oposición, la justicia, los medios, el capital, la monarquía, la iglesia, etc. Usted. Y mi pregunta es, y me las lanzo a todo el mundo aquí, ¿qué han hecho las instituciones por los jóvenes todos estos años? ¿Qué institución se ha partido la cara por los jóvenes y ha salido en la defensa de los jóvenes diciendo, son nuestros jóvenes, son nuestro futuro y vamos a luchar por ellos? ¿Qué institución ha protestado contra los recortes? Ha protestado contra la ley del trabajo que les condena a muchos de ellos a una auténtica miseria. ¿Quién se ha partido la cara por ellos? Creo que esto, además de la cuestión de la jerarquía y todo ese tipo de cosas, explica bastante bien por qué los jóvenes retiran la poca confianza que ya tenían en todas las instituciones. Pero además, si vemos la cuestión del tejido social, que en sociología es fundamental, es decir, de en qué tipo de organizaciones, qué tipo de asociaciones, qué tipo de instituciones están metidos los jóvenes, nos damos cuenta de que en 1994, fijaros, había un 69% que no estaba en ninguna de ellas. Y me acuerdo que cuando leí lo que comentaba Pedro González Blasco sobre el asunto, decía, un país donde el 69% de sus jóvenes no está metido en ningún tipo de grupo, en ningún tipo de organización, en nada, ni siquiera virtual, es un país que está medio muerto. En 2017 es el 79%. Y estamos preguntando todo tipo de organizaciones, todo tipo de grupos, todo tipo de lo que sea. En sociología tenemos un concepto
que es tejido social. El tejido social es la relación que hay entre las personas, que no es institucional, es decir, no es funcional, simplemente amistad, grupos. Oye, tú, pues yo conozco a alguien, pues mira, tú conoces... Vale. España en este sentido, por lo menos desde el punto de vista de su juventud, es una auténtica zombie. Los zombies son muertos vivientes que sus tejidos ya están empezando a corromperse, están empezando a dejar de ser tejidos, empiezan a romperse y desligarse. Y un zombie no puede hacer cosas, no puede protegerse, no puede caminar, no puede actuar. En la relación con la política, por favor, solamente os he elegido una serie de datos. La política no tiene nada que ver conmigo, no afecta para nada mi vida privada. Lo piensa el 43% de los jóvenes. No sé si os acordáis de un poema muy famoso de Bertolt Brecht que habla del analfabeto político, que dice que es el mayor vulgo que existe, porque piensa que los políticos son una cosa que están ahí, que hacen sus cosas, pero que no les afecta a su vida. El 43% de los jóvenes piensa esto, pero por favor, fijaros por favor en las siguientes cifras, porque hasta yo, que ya las conocía del informe 2010, me llamaron bastante la atención. Los políticos buscan antes sus propios intereses o los de su partido que el bien de los ciudadanos. 77% de los jóvenes. La siguiente afirmación es aún más fuerte. Los políticos anteponen los intereses de las multinacionales, bancos y grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos. El 71% de los jóvenes lo piensa. Y cuando se les pregunta si los políticos les tienen en cuenta a ellos, solamente nos encontramos con el 11% que piensa que los políticos escuchan a los jóvenes. ¿Os sorprende tanto con lo de los bancos? Bien, el problema, como digo, es que no hay tejido social. Sin tejido social, te pueden dar de palos y tus músculos no se mueven, tú no te mueves. De hecho, lo vamos a ver después, es una teoría que dice precisamente eso, es decir, cuanto la indefensión aprendida, cuando te dan de palos y nada de lo que haces puede salvarte de esos palos, lo que haces es básicamente quedarte así y recibir todos los palos posibles. Cuando se les pregunta en el 2010 y en el 2017 qué acciones políticas han tomado, firmar una petición de recogida de firmas del 14 pasa al 16%, un 2% más. 16% es meterte en una página y hacer clic. 16% de los jóvenes lo hacen. Participar en acciones reivindicativas o de protesta del 12 al 10%, solo un 10% lo ha hecho. Pasar un mail o SMS, un 6%. Ponerte en contacto con algún político o organizador por mail o carta, un 4%. Cuando se les pregunta lo que van a hacer en el futuro, todas caen aún más. Votar pasa del 30 al 32, es la única de todas que aumenta un poquito. Pero todas las demás, todas esas del 16%, 10%, 6%, 4%, caen más aún. Esta foto también la encontré en Facebook y me pareció, no sé, me gustó. Porque me parece un poco la vida de un poco del joven, es decir, el joven aislado de la sociedad, aislado de lo que pasa en el mundo, aislado a su bola, no sé, metido en el amor, que es es una droga universal, que siempre ha sido un poco de una droga, en las relaciones encadenadas, que los antropólogos llaman ¿cómo llaman los antropólogos? La monogamia encadenada, que es lo que hay ahora mismo. En las series de televisión, no sé si visteis hace 2 semanas que el 70% de los españoles se consideran a sí mismos adictos a las series. El otro día había una chica que estaba medio dormida, estaba prácticamente dormida. Estaba con un ojo así y otro un poco más abierto. Y digo, ¿qué pasa? Era un jueves. No, era un viernes. Y digo, ¿qué pasa? ¿Saliste? No salí. Ah. Dice, no, me quedé viendo series. Y digo, bueno. ¿Y por qué estás tan cansada? Y dice, no, me acosté a las 6 de la mañana. Me vi 12 capítulos. Es que es una bugonada. Eso me parece una bestialidad. Y, bueno, claro, luego en el país salió hace poco que los jóvenes beben menos, claro, porque no vas a estar bebiendo vodka mientras ves series de televisión. Es normal, ¿vale? Bien, vamos a ver. En el libro de Generación Selfie me comí la cabeza, me rebané la cabeza, literalmente, preguntándome por qué.
¿Por qué los jóvenes no hacen nada? Voy a poner un poquito más dramática, si queréis, la situación. Habéis visto lo de el continente, el auténtico continente que les hemos dejado como herencia a los jóvenes, de basura en medio del Océano Índico. Una masa de basura de plástico con la superficie de España, Francia y Alemania juntas. Un auténtico continente. Ese es uno de nuestros grandes legados. El cambio climático, que todavía hay gente increíblemente que dice que no, es una tontería. Sí, vale, pues esa tontería ya nos está empezando a comer, ¿vale? Los jóvenes tienen delante de sí lo que se llama la sexta extinción del planeta. Por delante de sí, es decir, si no se cambia radicalmente. El otro día, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabilondo, me encanta Iñaki Gabilondo, me apasiona, me parece un tío genial. Pero el otro día decía que no había que ser radical. Y me llamó mucho la atención, porque 3 días antes aparecía un informe de la ONU diciendo que o se cambiaban de forma radical nuestras políticas de consumo, de gasto, etcétera, etcétera, o en el año 2030 ya no había vuelta atrás. La sexta extinción del planeta Tierra estaba ya ahí. Me chocó porque había una diferencia de 3 días entre una cosa y otra. Ya que Gabilondo decía, la mesura, no sé si le seguís, pues yo le veo todos los días en El País, la mesura es un valor muy importante, no hay que ser radicales. Y yo pensaba, eso ayer, o antes de antes de ayer, pero ya desde antes de ayer ya no, hay que ser radicales. Entonces, los jóvenes están enfrentados a un mundo que está cambiando y que está amenazado y que solo hemos dejado nosotros, ¿vale? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no salen a la calle? ¿Por qué trabajos de miseria que ni siquiera llegan a los 1000 euros? ¿Os acordáis de lo de mileurista? ¿Sabéis cuándo fue acuñado el término mileurista? Que era un término despectivo de bah, tú no llegas a fin de mes, tú eres un joven mileurista. Ojalá fueran ahora mileuristas. Es un lujo ser mileurista. Fue acuñado en el 2005 en una carta que se escribió al País, ¿vale? Y que tuvo mucho éxito y se acuñó el término mileurista. En el 2005 se suponía que estábamos en plena burbuja económica a reventar. Ahora mismo, ojalá llegasen a los 1000 euros. Pero es que el otro día fui a ver un piso en Madrid de 30 metros cuadrados, que eso me pareció una lata de sardinas, y costaba 750 euros. ¿Cuándo se van a independizar los jóvenes? ¿Por qué no salen a la calle y empiezan a decir cómo es posible que hayan permitido que unos bancos a los que hemos rescatado nosotros, con nuestro dinero, y con el dinero de nuestra educación y con el dinero de nuestra sanidad, hayan echado a 500.000 familias a la calle? ¿Cómo es posible que no haya salido nadie a decir, bueno, han salido unos pocos, pero cómo es posible que no haya pasado nada en este país? Lo que pasó el otro día con los bancos, ¿vale? Con el tribunal, ¿cómo es posible que permitamos eso? Bien, no es simplemente una serie de ideas. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Vale, bien, hay dos... Más un poco más. Hay dos que ya los he comentado. La burbuja rosa, que no es culpa de los jóvenes. Los jóvenes, ya te digo, tienen miedo a la sociedad, tienen miedo a enfrentarse con la sociedad, tienen miedo a enfrentarse con la edad adulta. Los padres les crean una burbuja rosa y esa burbuja rosa también les impide ver un poco el mundo en el que viven, ¿de acuerdo? La rebeldía consumista, que la he comentado antes, pero hay otras. Infobesidad y realidades complejas. La realidad es muy compleja. Decía Karl Marx en una tesis, decía, ya no es cuestión de entender el mundo, es cuestión de cambiarlo. Joder, pues, yo hay veces que de verdad necesito que me traduzcan un poco el periódico, ¿eh? Es decir, el FMI habla con la Troika, que no sé qué, que el Banco Mundial, que tal... Es decir, yo comprendo, y además, de hecho, en el informe de Jóvenes Españoles 2017, le hemos preguntado a los jóvenes si creen que comprenden la realidad política, y solamente dicen que sí, sobre 10, 4,7, es decir, por debajo del 5. No entiendo la realidad. Pero es que además, lo que se llama la infobesidad, no me lo he inventado yo, está ahí, de acuerdo, desde hace ya tiempo, el término acuñado. Infobesidad es como la obesidad, solo que con información. Si os dais cuenta, en solamente una hora, yo por lo menos, recibo yo creo mucha más información que mi abuelo, yo creo que en toda su vida. Es decir, el mail, el SMS, el WhatsApp, una película, el periódico portal, el profesor que está hablando, porque yo estoy haciendo eso mientras el profesor está hablando.
¡Joder, qué cacao! Entonces, la combinación de ambas cosas yo creo que lo que produce es un cierto shock. Es decir, tanta información, tan rápido, de tantos modos diferentes. Es decir, primero te hablan de los refugiados e inmediatamente después compran no sé qué en el Corte Inglés. Bueno, y luego es muy difícil de procesar todo eso. La indefensión aprendida. Este es un fenómeno psicológico que supongo que habéis oído hablar de él. Que consiste básicamente, si tú coges un perro y le empiezas a pegar descargas y el perro intenta escapar y tú le sigues pegando descargas y el perro intenta morder y tú le sigues pegando descargas, el perro llega un momento en el que piensa, da igual lo que haga. Con lo cual, lo que hace es yo he visto los vídeos y la verdad es que es aterrador. Se acurruca y dice que vengan todas las descargas que sean. No puedo hacer nada. Es lo que se llama como indefensión aprendida. A esta generación nueva, y sobre todo la que viene ahora, la generación Z, también se le ha llamado la generación click. Es una generación que está acostumbrada a hacer clic y que recibir una respuesta. Los gobiernos últimos de España lo han hecho muy bien. Los jóvenes han salido y han dicho ¡eh! Y los gobiernos no han hecho nada. Y los jóvenes han dicho ¡pum! Me voy a casa. Y han vuelto a salir y han dicho ¡eh! ¿Qué pasa? Y los gobiernos no han hecho nada. ¿Cuántas cosas han cambiado las manos? ¿Cuántas de las reivindicaciones del 15M han sido tenidas en cuenta? Salía hace como 3 o 4 meses la noticia. ¿Sabéis cuántas? ¿10? ¿15? ¿2? ¿4? 0. Ni una. Ni una. Los gobiernos lo han hecho muy bien, son muy inteligentes. De hecho, cuando dicen los políticos son tontos, que va, los políticos son listísimos. Los políticos saben que si reaccionan, la gente dice, hay reacción, voy a hacer algo más. Si no reaccionan, la gente termina diciendo, pues adiós, pues ya está. Sobre todo la generación click. Y por último, el relativismo. Decía Orwell, el de 1984, decía que no hay nada, y además es una frase que parece de hoy, que no hay nada más revolucionario en una era donde donde no hay verdades, donde hay falsedades, donde las fake news y todo eso, que decir la verdad. Pero ¿y si no hay verdad? ¿Y si no crees en la verdad? Las jóvenes generaciones, tengo un artículo por ahí, si a alguien le interesa que me mande un mail, por cierto, sobre lo que queráis, me mandáis un mail o lo que sea y yo os respondo y os mando lo que sea, ¿vale? Tengo un artículo sobre el relativismo y aparece en el Generación Selfie. Si no se cree en la verdad, es muy difícil luchar por algo. Y efectivamente, yo creo que la verdad es revolucionaria. ¿Visteis la bronca de Trump ayer con el de la CNN? ¿No la viste? ¿No la habéis visto? Sí. El de la CNN increpándole y Trump al final le ha retirado el permiso para poder tal. Pero hay que estar ahí, hay que decírselo. Esto que está diciendo usted es mentira. Y al final Trump, bueno, Trump se enojaba, se hacía así, y al final decía ¡fuera! Y el tío no se iba. Y al final tuvieron que sacarle y le ha retirado la... Bien, pero si no hay verdad, si todo es relativo y no hay verdades absolutas o no hay nada, entonces se hace mucho más complicado luchar con las cosas. Bien. 15 minutos, ¿no? Os resumo esta diapositiva. Llevamos desde 1984 preguntando a los jóvenes hasta qué punto justifican ciertos comportamientos morales. A mí me interesó mucho en el último informe intentar descifrar la influencia que había tenido la crisis, y no solamente la crisis, sino casos de corrupción día sí, día también, y 1, y 2, y 3, y 4, y de políticos, y de literatos, y de no sé qué, y de no sé cuánto, y de futbolistas, y de tal... ¿Qué impacto había tenido en la justificación de comportamientos morales? No os voy a... Bueno, lo podéis... por cierto, el informe de la Fundación SM lo podéis descargar gratis de la página, pero simplemente para que terrorismo, violencia de género, causar destrozos, aceptar un soborno, engañar, ¿cuáles han aumentado muchísimo, bueno, bastante, desde 2010 a 2016? Ay, perdón. Uy, pues no. Se me ha quitado la diapositiva, lo siento. Prácticamente todos aceleran la justificación, incluso terrorismo e incluso, curiosamente, violencia de género. Prácticamente todos. Solo 2 de estos disminuyen su justificación. Y aquí hay que preguntarse una cosa. ¿Os acordáis de la... Supongo que bastantes de vosotros o algunos de vosotros sois profesores. Hace un año o 1 año y medio, una cosa así, hubo una campaña que era Real Influencers. Los profesores decían en esta campaña, somos realmente influencers de los jóvenes.
¿Os lo creéis? Los jóvenes no necesitan discursos, decía Pertini. Los jóvenes precisan ejemplos de honestidad. Este señor no me queda demasiado bien, el próximo... No, este sí, el próximo no me queda demasiado bien. Pero vamos a leerle un segundo. Veamos unos cuantos titulares del País de un día cualquiera, el 29 de junio, ayer, cuando escribo esto. El Poder Judicial investigará las presiones al juez del caso Fabra. Marina Castaño se asoma al banquillo. Cela y su viuda absorberían las devoluciones del IVA. El Poder Judicial solo detallará sus gastos a las Cortes si se lo piden. El juez cita como imputado a Bárcenas por el fraude fiscal. Esto nos lo hemos estado tragando todos los días. Pero es que nosotros por lo menos conocemos algo diferente. Pero es que un chico de 15 años, ¿es esto lo que conoce? ¿Es esto lo que conoce? ¿Quién es? Bien, y entonces aquí se plantea una cuestión importante. Las familias cada vez tienen menos tiempo para educar a los jóvenes en valores. Yo fui director de una revista y me acuerdo que la última de educación y futuro, y me acuerdo que el último número era sobre educación en valores. ¡Wow! Todo el mundo quería escribir, todo el mundo tenía algo que decir sobre educación en valores. ¡Genial! Bien, vale. ¿Pero quién educa en valores en este país? Los padres no pueden porque, no sé si sabéis, España es el país con más horas extras, sin pagar además, encima, sin pagar, de toda la OCDE. La conciliación familiar en este país, yo hice un trabajo de conciliación familiar para el Ayuntamiento de Madrid hace 4 años y saqué una conclusión que os la voy a transmitir en 2 segundos. Pura mentira. No hay conciliación familiar en este país. Mi director de tesis, Miguel Clemente, me dijo un día, que me pareció terrible, yo no dejo a mis hijos ver Los Simpson. Yo le dije, eres un poco cabroncete, ¿eh? Y me dijo, no, es que me parece... Y dijo, pero tío, tienes que verlos con ellos. Tienes que ver Los Simpson con tus hijos. Y dice, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? Me levanto a las 6 de la mañana y vengo casi a las 9 de la noche, agotado. ¿Crees que me voy a poner a ver Los Simpson con mis hijos y comentar Los Simpson con mis hijos? Los padres le dicen a los maestros, tomad, ahí os dejo a mi hijo, educarle en valores. Y los maestros dicen, calma. Clases cada vez más grandes, evaluación continua, etcétera, etcétera. Yo no puedo con esto. Y lo más divertido de todo, se lo lanzan, la patata caliente, como dicen los orfebreros, se la lanzan a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como me dijo a mí la directora de una serie muy conocida, no voy a decir cuál es porque tal, me dijo, ¿qué dices? Nosotros estamos aquí para hacer pasta. Y entonces al final, ¿quién se encarga del asunto? ¿Quién educa en valores? Yo me estoy viendo ahora la serie de manga que ha hecho con mis sobrinos. Estos son los real influencers. Estos son los verdaderos real influencers. Y por favor, hay una cosa que lo veréis por ahí en entrevistas mías, si me buscáis o si leéis algo mío, pero que no me canso de decir. Vamos a ver, a finales de los años 80 se estaba terminando la pandemia de la heroína. Fue terrible, yo lo recuerdo, pues yo lo recuerdo básicamente porque yo me iba mucho al retiro, a cosas que no os voy a contar para qué, y siempre aparecía un junkie, oye tío, tal, vale, ok, siempre con una jeringuilla y todo esto, vale. Al final de los 90, bien, se acabó la heroína y recuerdo que la FAD dijo, la FAD de la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, dijo, a ver, cuidado, se está terminando la heroína, pero lo cual no significa que se estén terminando las drogas. Existe la cocaína, existe el éxtasis, existen otras drogas. Cuidado con olvidarnos de las otras drogas porque solamente tengamos en la cabeza la heroína. Bien, el otro día me hicieron una entrevista en El País. Me dijo, la gente bebe cada vez menos y toma cada vez menos drogas. Y dije, ¿ah, sí? No tenemos que cometer el mismo error que cometimos a principios de los años 90. Hoy en día las drogas no son químicas, son tecnológicas. Y podemos cometer exactamente el mismo error. Pensar que no lo son. Mirad, a los 10 años, hoy una señora me decía, ¿para qué a los 10? ¿Por qué tienen smartphone los jóvenes? A los 10 años casi un tercio tiene smartphone, ascendiendo a la cifra 42,2 a los 11 y 69,5 a los 12. El 69% además declaran sentirse realmente mal si no tienen conexión a internet. De hecho, mirad,
al lado de casa de mis padres había un poblado de chabolas, de gitanos que vendían heroína. Y yo recuerdo llegar tarde de por ahí y oír, ¿tienes algo? ¿Tienes algo? Lo escuchaba constantemente. ¿Dónde vemos una escena parecida ahora mismo? De vacaciones. En Roma, en París, en Ámsterdam. ¿Tienes wifi? No tengo wifi. Joder, tío, ¿qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Y dónde puedo encontrar wifi? Es tremendo. Mira la Torre Eiffel. Mira lo que está a tu alrededor. Estás de vacaciones. Niños y adolescentes españoles de 4 a 16 años, los que mayor riesgo corren dentro de la Unión Europea de ser adictos a Internet. El 21%. Duplicando la media europea. Esto es de Protégeles. Conocéis la organización Protégeles, ¿verdad? Bien. En el informe Protégeles, el 21% es propenso, o sea, puede ser adicto a Internet. Vale. Ese suspiro significa que... vale. Vamos a ver. Esta es la evolución de la religiosidad de los jóvenes en los últimos años. Os lo voy a hacer fácil porque esto es un caos, ¿vale? Si sumamos a los católicos, Toaria decía que no había que sumar a los católicos, que había que sumar solamente a los católicos practicantes y poco practicantes. A los no practicantes, o llamados católicos nominales, no había que incluirles. Pero vamos a buscar todos los católicos. De 1994 a 1999 desaparece el 10% de los jóvenes católicos. Del 99 al 2005 desaparece el 18%. Esto es lo que se llama la tercera ola de secularización. Se habla de una primera ola que viene del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española, que es una ola de secularización de odio. Odio contra la Iglesia, quema de iglesias, matanzas de sacerdotes, etcétera, etcétera. Luego viene una en los años 60, que es la segunda ola de secularización. Y según los expertos, ahora hay una nueva ola que no se caracteriza por el odio. Y supongo que aquí todo el mundo ha tenido relaciones sentimentales, o bien sea de amigos, o bien sea de pareja, o tal. ¿Cuál es lo contrario del amor? ¿El odio? La indiferencia. Si una exnovia te odia, es que todavía hay algo, ¿vale? Todavía. Pero si pasa de ti, ya es que no hay nada, nada. Y eso es exactamente lo que caracteriza ahora mismo la relación, ese 18% que desaparece, es lo que caracteriza la relación con la Iglesia. De 2005 al 2010 desaparece 13% menos. Conclusión, ahora mismo estaríamos en el 40,4%. De hecho, ya hemos pasado por debajo del 50% de los que creen en Dios. Luego lo vamos a ver, esa cuestión, muy rápidamente. Si les quitamos los católicos practicantes, de 1994 a 1999 pasa del 45 al 34%, del 2005 es el 23,8% y actualmente es el 22,1%. Os recomiendo que cuando os pasen las diapositivas, que os pasaré el PDF, cogáis un papel y un lápiz, es muy fácil, es una regla de 3. Si en 1994 era el 34, en 2005 es el 23, ahora mismo es el 22, ¿cuánto va a ser dentro de 20 años? Ya me diréis vuestras conclusiones porque si no me matan. Bien, la importancia de la religión en la vida de los jóvenes, como veis, no tiene... A ver, esto lleva siendo así desde hace 20 años, no es ninguna cosa extraña, ¿vale? La religión es lo último, por debajo incluso de la política, fijaros. Lo primero es salud, familia, trabajo. Yo hablo de que la salud es si a alguien le interesa después el tema, que me lo pregunte. Que es una forma nueva de religión. Pero bueno, la religión es lo último. Pero fijaros, esto me parece interesante para ver la diferencia entre católicos no muy practicantes y católicos no practicantes. Fijaros bien. Si preguntamos por el grado de importancia en la vida de los jóvenes de los diferentes grupos religiosos, fijaros. El 9,7% de los muy buenos católicos, que yo no sé quiénes son, y de los católicos, porque no conozco ningún buen católico que diga yo soy muy buen católico, yo soy muy buen católico, bueno, no sé. Católicos practicantes, el 9,7% dice que tienen muy poca importancia, es curioso. Pero fijaros, ya en católicos no muy practicantes es el 27,2% y el 28,2% en no practicantes. Es decir, los católicos no muy practicantes se parecen mucho a los católicos no practicantes, mucho más que a los practicantes. Fijaros, si añadimos poco importante, los católicos no muy practicantes, más del 70% no les interesa bastante poco la religión, ¿vale? O poco o nada. Y se parecen mucho a los católicos no practicantes. Esta es una de las razones por las que yo creo que hay una enorme bolsa de así llamados católicos, jóvenes católicos, que está a punto de desplomarse.
A lo mejor me equivoco, pero suele suceder. Pero no sé. Bien. Opacidad del mensaje de la Iglesia, y con esto si quieres termino, ¿vale? Fijaros, cuando se les pregunta a los jóvenes dónde escucháis los mensajes realmente importantes en la vida. Mirad 1989. Cuando hablan de la crisis de la familia, se están refiriendo a los años 80. En los años 80 había una auténtica crisis de la familia. Lo podéis ver aquí clarísimamente, fijaros, la poca influencia que tenía la familia. Amigos, centros de enseñanza, libros, medios de comunicación, internet no había aparecido, política, chats, foros, en la iglesia sacerdotes. 10 años después, en 1999, la familia ya no está en crisis, la familia se convierte en lo que ya es ahora, ¿de acuerdo? Los amigos suben aún más, tal. En política se desploma, en la iglesia se desploma. 10 años más tarde, en el 2010, la familia crece aún más, los amigos paran, se mantienen, la política se recupera y la iglesia sigue exactamente igual abajo. Y por último, en el 2017, ¿vale? Vale, ya, se acabó. Vale, pues muchas gracias. Ya se acabó.